Gracias, presidente. Estamos por tratar una ley absolutamente necesaria. Hay que dejar claro que esta ley que se va a reformar, que viene del Senado, es una norma que actualmente está vigente del año 94, pero que a su vez fue reformada de una ley del año 1978 de la dictadura militar, la 21839, que como decía anteriormente, se reformó en el año 94. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que en estos casi 40 años de historia, la Argentina ha pasado por distintos vaivenes, pasando por periodos de la hiperinflación, pasando a periodos... Diputados, silencio, por favor. De la convertibilidad, pasando periodos de devaluación y de posterior inflación, como han sido los últimos 10 años, que hemos tenido una inflación del 700%, y a pesar de eso, los honorarios de los abogados, de los procuradores y de los auxiliares de la justicia, que son aquellos profesionales, peritos, contadores, médicos, ingenieros, que son convocados por el juez para intentar resolver una determinada situación, han quedado congelados desde el año 94. Por eso, el objetivo fundamental de esta ley tiene que ver con dos cuestiones. Primero, con generar una verdadera actualización de los honorarios, creando una unidad de medida arancelaria, para que esa actualización sea a medida que se van actualizando también el salario de un juez federal de primera instancia. Y la segunda cuestión tiene que ver con respetar los mínimos que son declarados de orden público conforme al artículo 16, en la medida en que esos pleitos no tengan una base, una apreciación pecuniaria. Entonces, de esta manera se evita ciertas discrecionalidades que tienen los jueces al momento de dictar sentencia y de regular los honorarios, y de esta manera este Congreso le va dando pautas objetivas para que los jueces puedan regular los honorarios de los abogados, de los procuradores y de los auxiliares de justicia. También esta ley, este proyecto de ley que viene del Senado, incorpora temas muy importantes como es considerar a los honorarios con carácter alimentario. Son inembargables, salvo cuando superen el 20% del salario mínimo vital y móvil. Esto también es muy importante porque hay que tener en cuenta que los abogados, los procuradores, los que ejercen la profesión de modo independiente, que no tienen un salario, estas regulaciones de honorarios son el sustento de su vida, el sustento de sus diversos estudios y el sustento de su respectiva familia. También se dispone en uno de los artículos de este proyecto de ley que se pueden celebrar pactos de quota litis, que son los convenios celebrados entre el abogado y su cliente, que son importantes para fijar los derechos y obligaciones entre cada uno de ellos y porque en definitiva también garantizan ciertos derechos para el justiciable, para el cliente, en la medida en que va a pagar honorarios, en la medida en que cobre esa creencia que está reclamando judicialmente. Lo importante es que fija un tope de estos pactos de quota litis en un 30% y solamente se puede exceder de este 30% en la medida en que ese abogado solvente los gastos de inicio del juicio y se haga cargo y se responsabilice de la eventual condena en costa de su cliente. En ese caso, el tope pasa del 30% al 40%. Otro de los temas que se incorpora, importante, es que para iniciar el cobro de estos honorarios regulados no se devengará tasa de justicia, y que cuando se prevé que el pago de los honorarios es una condición ineludible para dar por concluido el proceso. Esto también es importante en muchas provincias de la República Argentina, esto ya está previsto. Esto es, antes de dar por concluido un proceso, se le corre un traslado al letrado, a los auxiliares de la justicia, para que ellos informen si han cobrado sus honorarios o no, y recién de allí se da por concluido el proceso y se puede llegar a archivar esa causa. Otra cuestión también que se incorpora es que cuando hay un cambio de patrocinio, de representación, el profesional desplazado adquiere la calidad de parte para defender sus derechos.
Esto es, en el mismo proceso puede no solamente solicitar la regulación de honorarios, sino también ejercitar las acciones tendientes a cobrar esos honorarios. Pero como decía anteriormente, presidente, lo más importante de este proyecto es la unidad de medida arancelaria, que está fijada, en este caso, que es la UMA, que está fijada, según el proyecto que vino del Senado, en el 1,5 de la remuneración bruta de un juez federal de primera instancia. Cuando esto se trató en la Comisión de Justicia, en el plenario con la legislación general, se estableció allí por consenso que este 1,5 era un monto demasiado alto de la UMA, ya que hoy la remuneración bruta está en 180.000 pesos y el 1,5 excede los 2.600 pesos, cuando en las distintas provincias, como por ejemplo en el caso de Córdoba, que tenemos el JUS, esa medida de valor está en 645 pesos, en el caso de Buenos Aires también en 480 pesos y en el resto de las provincias ronda ese monto. Por lo cual decidimos en esa oportunidad, en el plenario de las comisiones, reducirlo al 1,5 de la remuneración básica. Pero quiero adelantar que a propuesta del diputado Petri, que hizo una observación y una disidencia, hemos podido darnos cuenta que ese básico que compone el salario del juez federal de primera instancia hoy es de 17.999 pesos, con lo cual el 1,5 son 270 pesos, lo cual también quedaba muy bajo. Con lo cual, ya lo va a explicar seguramente y se va a explayar el diputado Petri, lo que hemos consensuado es que quede en el 1,5, en el 3%, perdón, de esa remuneración, lo cual hace que el UMA llegue a 540 pesos, que es algo que es el monto que está en la mayoría de las provincias de la Argentina. También es importante entonces decir que en ese plenario que hemos tenido, que hemos trabajado en las comisiones de Justicia y Legislación General, hemos incorporado cambios a este proyecto que viene del Senado, que fue presentado por el senador Urtubey del Frente para la Victoria, y es importante que hayamos podido avanzar, como les digo, porque se eliminó el inciso G del artículo 23, que tenía una fuerte contradicción en tanto y en cuanto permitía percibir los honorarios de los abogados en moneda extranjera, esto siendo contradictorio a otras normas del ordenamiento jurídico, como así también al propio artículo 54 de esta ley, que dice y prevé expresamente que solamente pueden ser cobrados en moneda de curso legal. También el artículo 31 fue modificado en relación a que se establecía allí que las UMAS eran 20 UMAS en el caso de los recursos extraordinarios de casación, de revisión, y 15 UMAS para el caso de los recursos de queja. Nosotros hemos podido ver, los que han litigado, que seguramente coincidimos en la mayor trabajo y elaboración está puesto en el recurso extraordinario de revisión, de casación. Por eso es que le hemos dado más valor a ese recurso extraordinario que a la queja misma, que cuando le rechazan ese recurso extraordinario quedan limitados, porque ya se ha avanzado en la presentación del recurso y queda limitado a una cuestión de forma. Por eso es que son 20 UMAS para los recursos extraordinarios y 15 para los recursos de queja. También hemos podido incorporar el artículo 40, que aquí quiero hacer una acotación importante, presidente, porque hay un problema en el orden del día. Quedó mal impreso. El dictamen también se modificó, pero el orden del día no consta esa modificación. Lo que nosotros dispusimos en el dictamen firmado por la mayoría es que en el caso de locación, sea para vivienda y o habitación, tal monto se reducirá en un 20%. El dictamen que viene, el proyecto con media sanción que viene del Senado, hablaba que se iba a reducir la escala del artículo 21 en el caso de las locaciones comerciales. A nosotros nos pareció que teníamos que proteger a la familia y que en definitiva esto va en línea con los últimos proyectos que han sido presentados en este sentido y que lo que debemos proteger es, como les dije recientemente, a la familia, y por eso esa reducción de los honorarios de la escala del artículo 21 van para las locaciones de vivienda y o habitación. En definitiva, señor presidente, venimos a saldar una vieja deuda que tiene este Congreso Nacional
con todos los auxiliares de la justicia, con los abogados, con los procuradores, con los contadores, con los ingenieros, con los médicos, con esos profesionales que son convocados como auxiliar de justicia, y creemos que tenemos que darle plenamente efectividad a lo que está establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es una retribución justa. De esta manera estaremos consiguiendo ese logro para todos los abogados, procuradores y auxiliares de la justicia. Muchísimas gracias, señor presidente.